hau antolatu dugu, Euskal beste bi elkarteekin batera, Euskadi Kuba zein Komite Internazionalistak, eta gure hizlaria Iroel Sánchez izango da, eta posi gaude gure artean kontatzeagatik. Iroel Sánchez Espinosa es ingeniero, es también editor y periodista cubano. Entre otras ocupaciones que ha desempeñado en el pasado, pues ha sido director de la editora cubana Abril, también fue fundador de la revista cultural La Jiribilla y ha sido presidente del Instituto Cubano del Libro y también presidente del comité organizador de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Egun, Iroelek ekuri deitureko elkartekoa hemengo Wikipedia edo Wikipedia kubatarra deritzona koordinatzen du, eta horrez gain La Pupila Insomne blogaren egilea da, non Kubaren kontrako komunikabideen gerra jorratzen duen. Izan ere, gaurko solasaldiaren izenburua Kuba Mentiras y Disidencias bere liburu baten izenburua da. Han blogean argitaratutako hainbat testu jasotzen dira, eta Iroel Estatu Espainiarrean zehar bira bat egiten ari da liburuaren aurkezpena eginez. Y bueno, antes de darle ya la palabra a Iroel, recordaros que esta tarde a las 7:30 también dará una charla en Sirica, que está en la calle, es el local de Comité Internacionalista, que está en el Casco Viejo, en la calle Ronda, el número 12. Y también recordaros que el próximo día 4 de noviembre habrá también otra charla que será también en Sirica y está organizada también por Euskadi Cuba y Comité Internacionalista. En este caso será del periodista Pascual Serrano, donde presentará su libro La comunicación jibarizada, por si estáis interesadas o interesados en acudir. Bueno, sin más preámbulos, pues muchas gracias a todos por venir y damos ya la palabra a Iroel. Bueno, muchas gracias por estar acá, a mis presentadores en ambas lenguas, el profesor Alexander. Yo, más que empezar con mis palabras, me van a disculpar porque me parece que es ejemplar para hablar del tema que nos convoca hoy, que utilice este video que la semana pasada transmitió el Canal Sur, Canal Público de Andalucía, una entrevista que me hizo uno de sus conductores principales, que me parece que es muy ilustrativo del tema que nos convoca. Miren ustedes, el asunto, el país, la cultura, el nombre de Cuba... ¿Se escucha bien? Es siempre causa de amor y de rigor en España, especialmente en Andalucía, porque queremos mucho a los cubanos y a las cubanas, así le parece a este humilde informador al menos. Iroel Sánchez Espinosa es un importante periodista cubano, bloguero, que está en España estos días para pronunciar conferencias y presentar su libro, del que hablaremos enseguida. Trabaja en la Oficina para la Informatización de la Sociedad Cubana, si decimos bien. Iroel Sánchez Espinosa, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Aparte de su blog La Pupila Insomne, tenemos muy poquitos minutos, trabaja usted para otros medios en línea, por ejemplo, Cuba Debate, Rebelión, La Jiribilla. ¿Diría usted que la información en línea, la que se hace a través de blogs, es muy importante en todo el mundo, pero especialmente importante en Cuba? Bueno, realmente es el intento de dar un punto de vista desde Cuba. Como usted decía, no solo en Andalucía, en el mundo se opina mucho sobre Cuba, a veces sin contar con los cubanos, ¿no? A ver, ¿conoce usted también estos otros medios? Primavera de Cuba, Cubanet, Diario de Cuba, Café Fuerte, Hablemos Press, Miscelánea de Cuba, Voces Cubanas, Penúltimos Días. ¿Los conoce usted estos medios? Sí, bueno, todos esos medios tienen un punto común. Dímelo. Viven del presupuesto que aprueba el gobierno de los Estados Unidos, 20 millones anuales por ley para un cambio de régimen en Cuba. Estados Unidos es el único país... ¿Tiene usted comprobado ese dato? Sí, búscalo en las leyes norteamericanas. Estados Unidos es el único país que aprueba todos los años por ley un presupuesto para derrocar al gobierno de otro, en este caso el de Cuba. Entonces, ¿usted los calificaría como de sedicentes? No, sencillamente son empleados del gobierno de los Estados Unidos para ejecutar una tarea. Por ejemplo, informadores independientes no los llamaría. No, son dependientes, le quitaría el IN. Dependientes de Estados Unidos, dice usted. No, o sea, digo yo no, dice la ley de Estados Unidos.
el presupuesto de 20 millones anuales para el cambio de régimen en Cuba. Dígame una cosa, usted conoce bien la materia. ¿Los cubanos y las cubanas pueden desde casa, digamos, establecer una conexión directa con Internet? Desde la casa no. Hoy hay en Cuba más de 118 salas de navegación. En las condiciones de Cuba nosotros tenemos un problema en desarrollo de las infraestructuras de Internet, en buena medida por no disponer de los recursos económicos y tecnológicos, fruto del bloqueo de Estados Unidos, para poder llegar hasta las casas. Es una voluntad del gobierno cubano que no se ha podido ejecutar. El país ha tenido que tener otras prioridades relacionadas con el desarrollo, con el acceso a servicios que en Cuba son gratuitos, como la educación, como la salud, que hoy en muchos lugares se están recordando, y los cubanos han definido eso como su prioridad, pero cualquier cubano que tenga los recursos económicos va y contrata 1 hora, 2 horas, las que desee en una sala de navegación. Se informa de que una hora vale como 7 o 9 dólares de Estados Unidos. $4.50. Vale, ¿y eso los tienen muchos cubanos? ¿Sí? ¿Pueden pagarlo sin problema? No, no los tienen muchos cubanos. Bien. Pero a la vez en las universidades gratuitas, en todas las instituciones de salud es gratuita, en más de 100.000 médicos y profesionales de la salud disponen en su casa del servicio de una red que se llama Infomet para, entre otras cosas, acceder a contenidos de Internet relacionados con la ciencia, con la medicina, y mejorar su formación. Con esa formación y con esa calidad de servicio, hoy más de 40.000 profesionales de la salud cubana resuelven los problemas de salud en el tercer mundo de muchos países. Háblanos un poco de su libro que se titula Sospechas y disidencias, una mirada cubana en la red. Parecería por el título que es que la presencia cubana en la red es un poco la de búsqueda de culpables. No, el libro trata de decir lo contrario, que los sospechosos y los disidentes somos los que tratamos de tener una opinión distinta sobre Cuba a la que imponen estos grandes medios de comunicación y estas personas que Estados Unidos paga para opinar sobre Cuba. El libro es una selección de post del blog que yo hago, que se llama La Pubenición, una pequeña selección que aborda sobre todo el tratamiento de los medios de comunicación a Cuba y cómo en algunos casos se violan las reglas elementales del periodismo, el contrastar fuentes, el abordar a profundidad los problemas. Dígame, por favor, respuesta a esta pregunta que le planteo en estos términos. ¿Son necesarios en Cuba ciertos cambios políticos y económicos para que sus ciudadanos puedan disponer de mayor bienestar material y alcanzar la realización personal? Le pregunto. Muy necesario. De hecho, ha habido en los últimos años un debate muy amplio. Por ejemplo, de más de 8 millones de cubanos participaron en el debate de los lineamientos económicos y sociales, que después se reformularon en base a ese debate, en base a esas opiniones, y recogió una agenda de cambios que en estos momentos se están implementando en Cuba. Eso es de consenso, pudiéramos decir, general en Cuba, la necesidad de esos cambios. Lo que no están de acuerdo los cubanos es con aplicar una doctrina de shock, como se ha hecho en otros lugares que han lanzado a la calle a millones de personas, han dejado en el desamparo a otros muchos también. Sin embargo, por esos términos, por haber afirmado lo que yo le he preguntado, es decir, por haber dicho son necesarios en Cuba ciertos cambios políticos y económicos para que sus ciudadanos puedan disponer de mayor bienestar material y alcanzar la realización personal, un inspector aduanal cubano comunicó a la bloguera Joanny Sánchez la confiscación de ejemplares de su libro Cuba Libre. ¿Usted conoce a Joanny Sánchez personalmente? Personalmente no. A ver, eso no es cierto. A ella no le han confiscado ningún libro. Ella puede haber dicho eso, pero no, y mucho menos por decir eso. Ese libro, partiendo incluso de una nota de portada donde citan al presidente Obama en una supuesta opinión sobre Joanny Sánchez que nunca dio, según los cables revelados por Wikileaks, esa entrevista de Obama a esta señora nunca existió, fue redactada esa respuesta en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Por tanto, está demostrando que desde la portada ese libro que usted cita es un fraude. Es una construcción como parte de esa guerra contra Cuba financiada por el gobierno de los Estados Unidos. El blog de Joanny Sánchez, por cierto, mundialmente conocida, como usted sabe, internacionalmente premiada, no solo por Estados Unidos, no dice que hubiese un encuentro físico para entrevista entre Obama y Joanny Sánchez. Dice que ella remitió a través de Internet una serie de preguntas que Obama respondió. Son dos cosas distintas. No. Esa entrevista nunca existió. Según los cables de los diplomáticos norteamericanos en La Habana, documentos secretos que usted sabe que Wikileaks reveló,
ella le entregó esa entrevista a los diplomáticos norteamericanos, que por cierto ella es la colaboradora de una embajada norteamericana más citada por los cables de Wikileaks, un dato muy interesante que los medios de comunicación suelen ignorar, y el cable fue respondido allí mismo y le enviaron al Departamento de Estado, nunca a Obama, la respuesta que un diplomático norteamericano redactó, incluyendo también unas preguntas similares para el presidente Raúl Castro, que en vez de mandarla al presidente, las mandó a la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Dígame sí o no, ¿usted diría que es una traidora de la revolución, Joanny Sánchez? Traidor es el que participa de una causa. Veo que no la llamaría así. No. Es una traidora, en todo caso sería contra su país, contra su nación, no contra un proyecto político, porque el gobierno de los Estados Unidos lleva 200 años tratando de intervenir en los asuntos de Cuba, desde Thomas Jefferson. Usted es periodista, conoce muchos periodistas en Cuba. ¿Usted le suenan los nombres de Mario Echeverría Driggs, David Águila Montero y William Cácer Díaz? Los ignoro. Dice Reporteros Sin Fronteras que están detenidos desde la semana pasada y pide su puesta en libertad. Lo digo para que lo sepa. En Cuba no hay ningún periodista preso. Esas personas no son periodistas en Cuba, no ejercen el periodismo. En Cuba no hay nadie preso por tener una opinión, algún delito, supongo. Si están presos de verdad, Reporteros Sin Fronteras, también le invito a buscar su financiamiento, a ver quién está detrás de ellos y por qué no denuncian, por ejemplo, los casos de periodistas asesinados en América Latina, de los cuales todos los años hay decenas y ninguno es cubano. ¿A usted le parece que también Reporteros Sin Fronteras depende de Estados Unidos? Bueno, no me parece. Lo invito a que busque sus fuentes de financiamiento y, por ejemplo, su relación con la National Endowment for Democracy, que según The New York Times, no mi opinión, es una pantalla de la CIA. Señor Sánchez, mire, tenemos muy poquito tiempo. ¿Alguna pregunta más en nuestra mesa? Yo creo que sobrevolaba toda la conversación, pero no se ha formulado de manera explícita. ¿Hay libertad de expresión en Cuba? ¿Hay censura política en este momento en Cuba? Con sinceridad. Bueno, si entendemos con libertad de expresión el derecho que tiene cualquier persona a decir lo que piensa, sí. Si entendemos como libertad de expresión el derecho de una minoría, que en el mundo es un 1%, según dicen las pancartas del movimiento Occupy Wall Street, a controlar los medios de comunicación, a controlar la economía y a controlar el ejercicio de la política, no. Señor, sí, Concha, rápidamente. ¿Puedo, Carlos? Sí. No, quería preguntar si la administración Obama ha supuesto algún cambio en su relación de Estados Unidos con Cuba o es la misma línea que los presidentes anteriores. Bueno, en su opinión. Obama regresó la política a lo que había hecho Clinton y que Bush había revertido, o sea, permitió el viaje de los cubanos americanos a Cuba, que Bush había prohibido muy restrictivamente. Permitió algunos viajes con objetivos culturales y educativos y a la vez ha recrudecido la persecución, por ejemplo, las multas a cualquier banco que opere con Cuba, con dólares norteamericanos, a empresas que vendan tecnología a Cuba. Ahorita hablábamos de Internet, por ejemplo, la empresa Ericsson sueca, el año pasado fue multada fuertemente por vender equipos para la telefonía celular a Cuba. O sea, por un lado, él ha tratado de dar una apariencia de cambio con estos permisos para que algunos sectores cubanoamericanos en particular, profesores universitarios, etcétera, viajen a Cuba, y por otro ha sido más restrictivo en el orden económico, ¿no? Incluso estos cambios últimos en el orden cultural, educativo, para la relación con Cuba, por las presiones de los sectores políticos de ultraderecha en Miami, después les dio un poco atrás y fueron más restrictivos. Esa es Señor Sánchez, la percepción que tenemos. Gracias. Hablar de Cuba como asunto de amor y rigor sería tema para muchas horas en Andalucía, especialmente también en toda España en su conjunto. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estar aquí y ha sido un placer compartir estas ideas. Gracias. A ver, esta mañana de martes vamos con otro asunto, si os parece. Bueno, espero que no se hayan aburrido. ¿Por qué yo les ponía el video? Porque me parece que en eso que técnicamente pudiera llamarse una entrevista y que más pareciera un juicio, ¿no?, en el cual el periodista es un fiscal, se cumplen prácticamente todas las reglas que durante 54 años se han establecido para el tratamiento informativo sobre Cuba en los grandes medios de comunicación.
Primero que todo, este señor coloca en el plano de la subjetividad todos los datos que uno puede ofrecer, citando fuentes, un documento del gobierno de los Estados Unidos, un cable diplomático revelado por Wikileaks, son cosas que a mí me parecen, o que yo digo, hechos que él cita sin dar de qué fuente lo tomó y sin tener que probar nada, son fácticos, o sea, existen más allá de cualquier duda que se pueda tener. Lo segundo, establece una relación funcional, que es muy común también, entre la política de Estados Unidos como buscadora de determinados efectos en Cuba o provocadora de determinados efectos en Cuba y el ocultamiento de esas políticas como causas de problemas que en Cuba ocurren. O sea, los medios de comunicación todos los días repiten que en Cuba hay tal problema, falta tal cosa. Aquí en este caso Internet, después voy a detenerme un poquito sobre eso, pero no te dice que Estados Unidos multa a las empresas que le venden tecnología para acceder a Internet a Cuba, que le confisca el dinero en los bancos internacionales y que multa a los bancos que hacen transacciones económicas con Cuba en dólares, que es lo que hace falta para pagar Internet, ¿no? Por supuesto. Y igual sucede con el tema de estos llamados opositores. Él constantemente está cumpliendo con la tarea de visibilizarlos con su nombre y apellido. Y constantemente te está ocultando que esas personas reciben un dinero y unas instrucciones del gobierno de los Estados Unidos. O sea, te los presenta como independientes cuando hay una política dirigida desde hace 54 años, también probada por los documentos del gobierno norteamericano desclasificados o filtrados, que ese es un propósito de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Hace otra cosa peor, o sea, coloca en la obligación de conocimiento a estos personajes, como yo le decía ayer en una entrevista que me decía el periódico Berria, que son realmente un Kleenex, son gente que durante determinado tiempo alcanza un nivel de celebridad, después se desechan y aparece otro que lo sustituye en el guiñol cumpliendo el mismo guión, ¿no? Y entonces tú tienes que saberte los nombres de esas personas que a lo mejor fueron un día detenidos durante una hora, pero yo no los conozco, estoy seguro que ustedes tampoco, y mucho menos él. En Cuba hay personas que llevan 10 años detenidos sin juicio, están en un lugar que se llama Guantánamo. Ni yo, ni ustedes, ni él se sabe los nombres de ninguno, porque nunca los medios de comunicación nos los presentan por su nombre y apellido. Son números, 120, 73. Igual sucede con el tema del terrorismo. Cuando en Cuba han muerto más de 3.000 personas por acciones terroristas ejecutadas de Estados Unidos, los autores de esos hechos, que viven libres en Estados Unidos, son presentados por la prensa internacional como activistas. Y cuando más, activistas anticastristas. Es el único apellido. Nadie le dice el término terrorismo, para eso no existe. Y son gente que han volado aviones, que han puesto bombas en hoteles, han puesto bombas en aviones y han muerto decenas de personas. El otro día, uno de estos mártires de la libertad de expresión se retrató en Miami con el autor de la voladura en pleno vuelo de un avión donde murieron 73 personas y que está libre en Miami. Este hombre es premio de derechos humanos del Parlamento Europeo. Es un héroe de los mártires de la libertad de expresión que todos los días sale aquí en la prensa. Huelguista de hambre profesional, se llama Guillermo Fariña, no sé si alguno lo ha visto por ahí. Y este hombre abraza a ese terrorista. Por supuesto, los medios de comunicación no lo han dicho. En cualquier lugar, con todo derecho, un Estado tendría la obligación de apresar a este hombre por complicidad con el terrorismo, exaltación del terrorismo. ¿No? En Cuba esas personas se convierten en héroes. Si lo hacen en Cuba, son héroes. Si es un palestino que le tira una piedra a un tanque israelí, es un terrorista. Entonces, y a la vez se han ido construyendo un
un lenguaje para hablar de Cuba que reitera esos términos: censura, libertad de expresión, dictadura, régimen, y que ha ido condicionando las percepciones de un sector importante de la opinión pública que todos los días recibe críticamente el mensaje de esos medios. Yo el otro día viajaba en un bus durante 7 horas de Sevilla a Murcia y fue un ejercicio alucinante, porque al lado se me sentó una señora que cuando me llamaron por teléfono y yo contesté y se dio cuenta de que yo era cubano, lo primero que me preguntó fue por qué nosotros en Cuba apresábamos a los homosexuales y los ahorcábamos en la cárcel. Y ¿sabes? El nivel con un nivel de convicción, como si me estuviera hablando de que íbamos los dos hacia el mismo destino en el bus. Una cosa, no sé, con ese nivel de credibilidad en el disparate alimentado por cosas como esta, hay que lidiar todos los días para leer o recibir o ver la información que se difunde sobre mi país. Y a la vez, toda esta construcción se ha trasladado a la Internet, que como ustedes saben, es una extensión del mundo real, ¿no? Y donde las hegemonías que ejercen los medios de comunicación también están presentes. Internet con una característica que también en esos espacios pueden haber voces que se oponen a ese discurso, pero con un componente siempre marginal, ¿verdad? Y de eso trata el libro que va a presentar Pascual, la jibarización de la información. Y cuando uno ve, por ejemplo, según lo que se hace todos los años, la jerarquización de los medios de comunicación más leídos en Internet, hace 2 años, en el 2010, el 1 era de New York Times, el 2 era de Washington Post, así, en español creo que el 5 era El Mundo, era el primero de los diarios en español, ocupaba el 5º lugar, el 19 era El País, y es muy difícil no solo hallar en esa lista un medio de comunicación que no difunda el discurso oficial, sino que es muy difícil encontrar un medio de comunicación que difunda el discurso oficial que sea latinoamericano, africano, asiático. Todos son o europeos o norteamericanos. Y usted va 2 años después, ahora que se dice que hay un auge de las ciencias sociales, y lee los medios de comunicación mejor posicionados en Facebook, que es la red social más abarcadora y la que más crece, y ya el 1 no es de New York Times, es el Washington Post. El New York Times es el 2. Hay un cambio radical. Y El País ya no es el 19, creo que es el 18. Ha habido, y lo más interesante es que siguen excluidos cualquier discurso que sea parte de lo que difunden estas jerarquías, ¿no? Y en el caso particular de Cuba, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué Cuba es una línea roja en la información? ¿Por qué usted puede encontrar diversidad de opiniones sobre Angela Merkel, sobre el ministro aquí, ¿cómo se llama? Huert, ayer lo vi en la portada de varios diarios, ¿verdad? Hay libertad de expresión para hablar de eso. Ahora, ¿por qué sobre Cuba el discurso es único, unidireccional, unánime y monotónico? No sé si existe la palabra. Miren este gráfico. Ese gráfico correlaciona 2 cosas. En la vertical relaciona el índice de desarrollo humano publicado por las Naciones Unidas. Como ustedes ven, hay países de muy alto índice de desarrollo humano, Noruega, Canadá, Australia, Estados Unidos, y hay países de muy bajo índice de desarrollo humano, generalmente africanos, asiáticos, latinoamericanos, ¿verdad? Cuba tiene un desarrollo humano alto, no muy alto, pero ahí está. Y esto que está por la horizontal es lo que se llama la huella ecológica. O sea, ¿cuántos planetas harían falta si todos los ciudadanos del mundo vivieran como Estados Unidos, como Australia, como Europa Occidental?
Cuba, que está en esta zona verde, donde nada más que está Cuba, es el único país que combina un alto nivel de desarrollo humano, un alto índice de desarrollo humano según la ONU, con una baja huella ecológica. Para vivir como Cuba haría falta menos de un planeta, si todos vivieran como en Cuba, y tendrían un alto nivel de desarrollo humano. Y eso que debería ser el siguiente titular, que nunca hemos visto en la prensa, ni en Cuba, ni en ninguna parte, que sería Cuba, único país sostenible del mundo, es lo que constantemente hay que negar y hay que demonizar, porque significa una alternativa, que se puede vivir de otro modo, que no quiere decir que en Cuba sea perfecto, que no haya problema, más cuando durante muchos años se han dedicado miles de millones de dólares a ocasionarle problemas, ¿verdad? Ese es el discurso prohibido, censurado, ese es el dato censurado. Cuba, único país sostenible del planeta. Y eso es lo que los medios de comunicación nunca dicen, a pesar de que sería una noticia del tipo, en vez del perro que mordió al hombre, el hombre que mordió al perro, ¿verdad? Y bueno, sobre ese tema, para no extenderme más, creo que yo le dije a Dani que me iba a demorar media hora, 11 minutos de video y 19 de introducción. Los invito a preguntar, a comentar, a discutir, haciendo honor al título de lo que le pusieron los amigos a la conferencia: Cuba, mentiras y disidencias. Muchas gracias y a su disposición. Hola. Gauzatxo bat bakarrik, euskaraz galdetu nahi duenak, galdetzea euskaraz, inolako arazorik gabe, itzulpena egingo diogu momentu batean, hori bai, erantzuna noski gazteleraz izango da. Bueno, muchas gracias por la exposición, me ha parecido muy interesante. Y respecto de lo último que has dicho sobre el Cuba, único país sostenible del mundo, ¿crees que seguiría siendo así si no tuviera, o sea, si Cuba estuviera abierto a la globalización? Bueno, Cuba está abierta a la globalización. No sé, ¿se escucha? Sí, sí. No sé qué cosa llamas tú estar abierto a la globalización. Si fuera un país capitalista, no. Claro. No. Si estar abierto a la globalización significa ser un país... A veces uno tiene que convertirse un poco en traductor, ¿no? Sí. Yo creo con buena intención como tú o con mala intención como mi entrevistador. Pero sí, si fuera, creo que no lo pudiera hacer, claro que no. Bajo un régimen capitalista no sería posible, porque el capitalismo pone en el centro a las cosas. El régimen que tenemos en Cuba pone en el centro a los seres humanos. Hay una experiencia muy reveladora. No sé si ustedes recuerdan el huracán Katrina en el año 2006, ¿verdad? En Nueva Orleans. Cuando la Guardia Nacional entró a ese espacio inundado, en desastre, donde estaban los cadáveres, donde la gente pedía ayuda, ¿con qué misión entró? Proteger la propiedad. Cuando llegaron las tropas norteamericanas a Haití después del terremoto, ¿con qué misión entraron? Poner orden, proteger la propiedad. ¿Con qué misión estaban los médicos cubanos en Haití antes del terremoto? Proteger a los seres humanos. ¿Con qué misión ofreció Cuba más de 1000 médicos para ir a Nueva Orleans a ayudar a la población civil y el gobierno de Estados Unidos le negó el acceso? Proteger a los seres humanos. Son dos visiones del mundo bastante diferentes, o más bien opuestas, ¿no? Gracias por tu pregunta.